Hola a todos, espero que estén teniendo un buen día. En el episodio de hoy, Alex sigue acostado en la clínica, y todo el pueblo siente que está conteniendo la respiración. Tuna apenas logra pasar la noche. Lan interviene para encargarse del trabajo de Alex, y la madre de Alex regresa corriendo en cuanto escucha la noticia. Si te gusta esta historia, no olvides suscribirte. Para que no te pierdas los próximos videos, comencemos. Tuna apenas durmió. La sala de la clínica estaba tranquila, pero su noche no era. Henry se despertaría y ella lo levantaría, lo mecería, lo calmaría y luego volvería la cabeza hacia la cama de Alex, como si pudiera despertarlo con su voluntad. Cuando Henry finalmente se durmió, los ojos de Tuna permanecieron abiertos de todos modos. Observó el vendaje en la cabeza de Alex, escuchando el sonido de su respiración, y esperó los pasos de la enfermera en el pasillo. Una enfermera entró una vez para comprobar su pulso y los líquidos. Tuna se levantó inmediatamente, se hizo a un lado y trató de no estorbar. No hizo muchas preguntas, solo miró el rostro de la enfermera con la esperanza de captar alguna señal buena o mala. La enfermera le dijo lo mismo otra vez. Estable pero aún inconsciente. Tuna la reconoció y se volvió a sentar. La noche se prolongó hasta que conté el tiempo en pequeñas cosas. La respiración tranquila de Henry contra su hombro, el leve zumbido del ventilador de la clínica, el sonido de una puerta abriéndose en algún lugar del pasillo. Cada vez que el pecho de Alex subía y bajaba, ella sentía un poco menos de miedo. Cada vez parecía más lento. Se inclinó hacia adelante de nuevo. Por la mañana sentía la cabeza pesada, pero no se permitió disminuir la velocidad. Se lavó la cara en el baño de la clínica, se recogió el pelo y volvió a la cama. Henry estaba despierto de nuevo, curioso e inquieto. Tuna lo meció suavemente y gimió tonterías para mantenerlo tranquilo. Lan llegó poco después de entrar con esa energía concentrada tan familiar, como si ya hubiera planeado todo el día en su cabeza. Ella fue directamente a Tuna y primero le preguntó suavemente cómo había estado la noche. Tuna esbozó una pequeña sonrisa cansada. Lan miró a Alex y luego a la tabla que estaba cerca de la cama. Habló con la enfermera en voz baja, le hizo algunas preguntas directas y escuchó atentamente. Luego se volvió hacia Tuna. No puedes hacer esto con Henry en tus brazos todo el día, dijo Lan. Hagámoslo más fácil. Me quedaré aquí un rato. Lleva a Henry a Batang y regresa. Tuna sabía que Lan tenía razón, no quería irse. Pero también sabía que no podía concentrarse adecuadamente mientras Henry necesitaba atención constante, así que revisó a Alex una vez más. Tocó el borde de la manta cerca de su mano. Luego levantó a Henry y salió. El aire de la mañana era frío. Tuna cabalgó rápido pero con seguridad hasta la casa de Batang. Batang abrió la puerta antes de que Tuna siquiera llamara. Como si ya lo estuviera esperando, tráelo aquí, dijo Batang extendiendo la mano hacia Henry. Regresa. No te preocupes tú. Na la eligió. Intentó decir algo más pero se detuvo porque su voz no se sentía firme. Simplemente asintió y se giró hacia su motocicleta. Unos minutos después regresaba a la clínica con la mente finalmente capaz de concentrarse en una sola cosa. Cuando regresó, Lan seguía allí de pie cerca de la cama. La condición de Alex no había cambiado. Aún inconsciente, aún respira, aún estable. Lan apartó a Tuna para una breve actualización. Voy a llamar a su madre, Lan dijo. Y también tengo que llamar a Adam. Tuna asintió. No hizo preguntas, entendió lo que eso significaba. La vida de Alex no se limitaba a esta habitación. Sus responsabilidades también estaban fuera, y si nadie las gestionaba, los problemas se acumularían en el momento en que despertara. Lan salió al pasillo para hacer las llamadas.
Tuna se quedó junto a la cama de Alex, observando el constante subir y bajar de su pecho y escuchando el silencio de la habitación. Manteniendo sus manos ocupadas con pequeñas tareas, ajustando la manta, limpiando el biberón de leche de fórmula de Henry de anoche. Mientras limpiaba un poco para que el espacio pareciera menos desordenado, una enfermera volvió a entrar y revisó los ojos de Alex con una luz. Revisó el vendaje y preguntó si se había movido o hablado. Tuna respondió honestamente que no. Todavía no asintió la enfermera y dijo que seguirían vigilando. Poco después, Lan regresó con el teléfono aún en la mano. «Ella va a volver», dijo Lan en voz baja. «Ya viene en camino». Tuna sintió que sus hombros se relajaban un poco. No era que la madre de Alex pudiera arreglarlo mágicamente, simplemente significaba que ya no tenían que cargar con esto solos. Lan no se sentó, hizo otra llamada esta vez a Adam. Tuna solo pudo escuchar la parte de la conversación de Lan. Al principio tranquilo, respetuoso, «Claro, Adam es Lan», dijo ella, «estoy llamando por Alex». Lan se alejó un poco más, pero Tuna aún pudo atrapar pedazos. Lan no ocultó la verdad. Dijo que Alex había tenido un accidente grave. Permaneció en la clínica desde ayer con traumatismo cráneoencefálico, inconsciente por el momento, pero aún bajo estrecha vigilancia. Lan solicitó flexibilidad no de forma vaga, sino en términos prácticos para retrasar los plazos ajustados. Ajustar el cronograma, dividir las revisiones en fases, mantener actualizaciones diarias para que Adam no se quedara sin información. Prometió que no se descuidaría la calidad, prometió que no se apresurarían ni arruinarían el producto solo para cumplir con una fecha. Lan escuchó un rato asintiendo y luego volvió a hablar. «Gracias, lo aprecio». Cuando ella terminó la llamada, Tuna preguntó cómo se lo había tomado. Lan exhaló levemente. Estaba preocupado. Dijo que confía en Alex, que nos dará espacio. También preguntó si puede visitar a Tuna. Parpadeó. «Visita aquí». Lan asintió solo para verlo un momento. «Le dije que primero consultaríamos con el médico». Tuna no supo qué decir. Una parte de ella se sentía aliviada. El apoyo significaba menos presión después. Otra parte de ella no le gustaba la idea de que hubiera extraños alrededor de Alex en ese momento. Pero Adam no era un desconocido del mismo modo que era alguien a quien Alex respetaba. El teléfono de Lan volvió a vibrar con mensajes del trabajo. Los miró y luego guardó el teléfono en el bolsillo. «Yo me encargo de las llamadas», dijo. «Quédate cerca, si se mueve, si abre los ojos debemos darnos cuenta de inmediato». Tuna asintió. La mañana se convirtió en mediodía, la sala de la clínica se sentía más cálida a medida que salía el sol, las enfermeras entraban y salían cada vez que se abría la puerta. Tuna levantó la vista cada vez que se cerraba, miró a Alex y luego la siguió por el pasillo cambiando más rápido. Más seguro que Lan entró primero y detrás de ella estaba la madre de Alex, que parecía cansada por el camino. Pero ella caminó directamente hacia la cama, no se detuvo en la puerta, no se quedó parado buscando palabras. Ella simplemente se acercó a su hijo y le tomó la mano. Tuna se puso de pie inmediatamente y se hizo a un lado para darle espacio. La madre de Alex miró el vendaje, miró el rostro de Alex y luego miró a Tuna. «Gracias», dijo ella simple y directamente. Luego volvió su atención a Alex Lan y le habló en voz baja, completando los detalles clave. Tuna no interrumpió, simplemente se mantuvo lo suficientemente cerca como para ayudar si fuera necesario por primera vez desde el accidente. La habitación parecía menos frágil, no porque el peligro hubiera desaparecido, sino porque había más personas estables que la mantenían unida. Y Alex aún no había abierto los ojos por la tarde. La clínica tenía su propio ritmo. Las enfermeras registraron a los pacientes, escribieron notas, ajustaron los líquidos y luego pasaron a la siguiente habitación. Afuera las motocicletas iban y venían, adentro el tiempo parecía ir más lento.
La madre de Alex se quedó junto a la cama. Ella no hablaba mucho, principalmente observaba, le tomaba la mano de vez en cuando y hacía preguntas breves cuando pasaba una enfermera. Cuando entró el médico, ella se levantó inmediatamente. Preguntó si había algún cambio. El médico volvió a examinar los ojos de Alex. Tras escuchar su respiración, dijo que estaba estable con lesiones en la cabeza y que el despertar podría ser gradual. Puede ocurrir repentinamente o puede llevar más tiempo. Seguimos vigilando. La madre de Alex asintió una vez. Si necesitamos hacer el traslado, dígamelo, yo lo haré. El médico estuvo de acuerdo y siguió adelante. Lan se mantuvo ocupado en el pasillo. Atendía llamadas y respondía mensajes. Volvía de vez en cuando para informar a la madre de Alex y luego volvía a salir. Tuna se mantuvo cerca de la cama, pero no la agobió. Ayudó con pequeñas cosas como traer agua y mantener el espacio ordenado. Lan preguntó a la enfermera cuándo le permitirían sentarse más cerca. En algún momento después del almuerzo, Lan entró y habló en voz baja con Tuna y la madre de Alex. Adam quiere venir. Lan dijo que está preocupado, dijo que no se quedará mucho tiempo. La madre de Alex levantó la vista. ¿Lo permitirá el médico? Lan asintió. Pregunté y dijeron que una visita corta está bien. Mientras se mantenga la calma, Tuna no dijo mucho, pero estuvo de acuerdo si Adam era respetuoso y breve. Incluso podría ayudar más adelante con la presión laboral. Poco después de que Adam llegara, vestía de forma sencilla, sin un gran séquito. No hizo ningún ruido. Saludó primero a Lan, luego a la madre de Alex y después a Tuna. No hizo 100 preguntas. Se acercó a la cama, miró el rostro de Alex y exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración todo el día. Lo siento, dijo Adam. Alex es un hombre fuerte, superará esto. La madre de Alex asintió. Gracias por venir. Adam se volvió hacia Lan. No te preocupes demasiado por el cronograma, dijo. Hazlo bien, dame actualizaciones y nos ajustaremos. Alex siempre ha cumplido su palabra conmigo. Lan lo aprecia. Te mantendré al tanto todos los días. Mantendremos la calidad estable. Adam se quedó solo unos minutos más y luego se apartó. Lo dejaré en silencio, dijo. Dile que vine cuando despierte. Se marchó con la misma calma con la que llegó cuando la habitación volvió a la normalidad. Lan se inclinó hacia Tuna y le dijo en voz baja una cosa más sobre la motocicleta. Tuna la miró. ¡Oh! ¿Y qué? Lan eligió sus palabras cuidadosamente. Un lugareño mencionó que la bicicleta fue encontrada, colocado cerca del hombro como si alguien lo hubiera apartado. Eso no prueba nada, pero significa que probablemente alguien lo vio antes que nosotros. Los ojos de la madre de Alex se aguzaron, así que tal vez había alguien allí. Lan dijo que o alguien pasó más tarde y lo apartó sin informarlo. No está claro que Tuna no sacara conclusiones precipitadas. ¿Alguien dijo que lo vio caer? No respondió Lan. Solo ese detalle. Le dije a un lugareño que preguntara discretamente. Eso es todo por ahora. La madre de Alex asintió lentamente. No hablaremos mucho hasta que lo sepamos. La tarde continuó. La respiración de Alex se mantuvo constante. Sus dedos se contrajeron una vez tan levemente que Tuna no estaba segura de si lo había imaginado. Ella se inclinó más cerca, observando su mano sobre la manta, y entonces volvió a suceder. Otro pequeño movimiento. Esta vez, Lan también lo vio. Salió del césped y llamó a una enfermera. La enfermera entró, le tomó el pulso a Alex, le revisó los ojos y observó su respiración. Está reaccionando, le dijo la enfermera a Rick. Eso está bien, mantén la habitación en silencio. La madre de Alex se acercó a la cama y habló en voz baja. Alex dijo, «Es mamá. ¿Puedes oírme?» Tuna estaba al otro lado sin hablar todavía, solo observando su rostro.
Pasaron unos minutos y luego los párpados de Alex parpadearon. Al principio parecía un reflejo. Luego los párpados se levantaron un poco más, y sus ojos se abrieron lentamente desenfocados como si despertara de un sueño profundo y pesado. Lan se inclinó hacia Alex, dijo suavemente: «Estás en la clínica». Los ojos de Alex se desviaron. Recorrió la habitación con la mirada sin comprender. Luego se posó en su madre, su mirada se estabilizó. La miró fijamente por un momento. Entonces su rostro cambió ligeramente como si lo reconociera, sus labios se movieron como si quisiera hablar. Pero no salió nada claro. La madre de Alex le apretó la mano. «Estoy aquí», dijo, «no intentes hablar solo, mantente despierto». Alex parpadeó de nuevo lenta y pesadamente, luego sus ojos se dirigieron hacia Tuna y la miró. Por un momento más largo que el que miró a cualquier otra persona, no porque no la conociera, sino como su cabeza aún intentaba poner todo en orden. Su frente se tensó ligeramente como si le costara esfuerzo. Tuna se acercó un poco con cuidado de no inclinarse demasiado sobre él. Podría mantener su voz suave y sencilla. «Soy yo», dijo. «Estás a salvo, descansa». Alex parpadeó su garganta. Se movió como si intentara tragar sus ojos. Permanecieron fijos en ella y por un segundo parecía que quería decir su nombre, pero no podía pronunciarlo. La enfermera regresó y los guió suavemente de vuelta. «Dale espacio», dijo ella. «Eso es una buena señal, pero necesita tranquilidad». Lan asintió y retrocedió primero. La madre de Alex se quedó cerca de la cama, pero bajó la voz para que la enfermera le ajustara la almohada y revisó el vendaje de nuevo. Tuna se movió a un lado y se sentó, sus manos finalmente quietas. Ella no volvió a hablar, solo observó los ojos de Alex cómo se cerraban a medias y luego se abrían de nuevo en pequeños parpadeos. Al final de la tarde, Alex, cansado, aún no estaba del todo despierto, ni hablaba con fluidez, pero había abierto los ojos. Tenía a su madre reconocida, había mirado a Tuna y la había mantenido en su mirada el tiempo suficiente para demostrar que sabía que ella importaba, aunque su mente aún fuera lenta. Lan salió para hacer una ronda más de llamadas. La madre de Alex se quedó en la habitación. Tuna estaba sentada cerca, lista para la siguiente actualización. Mientras la clínica volvía a su tranquila rutina a su alrededor, Tuna pasa una larga y agotadora noche en la clínica, cuidando de Henry y manteniéndose alerta en la cama de Alex, quien permanece inconsciente pero estable por la mañana. Lan llega para ver cómo está Alex y Tuna lleva a Henry a Batang para que ella pueda concentrarse por completo en la clínica. Lan llama a la madre de Alex, quien regresa de inmediato y luego contacta a Adam para explicarle la condición de Alex y solicitan plazos más flexibles. Adam responde con preocupaciones reales y acepta ajustar el cronograma, siempre y cuando se mantenga la calidad, e incluso pida visitar a Alex brevemente. Durante la tarde, Lan escucha un detalle pequeño pero preocupante. La motocicleta de Alex podría haber sido trasladada al arcén. Muestra que alguien vio la escena antes de que Tuna y Lan llegaran a medida que avanza el día. Alex finalmente muestra signos más fuertes de despertar. Al final de la tarde abrió los ojos, reconoció a su madre y luego miró a Tuna con una pausa vacilante. Aún débil e incapaz de hablar con claridad, el personal de la clínica pide a todos que guarden silencio en la habitación y lo dejen descansar.
Lâu bắt mì rửa bàn đã nguội lạnh, sưởi mì lại mà chẳng ai đâu đến, chỉ còn lại tiếng gió rít ngoài vườn, tiếng côn trùng rả rích và một câu hỏi. Đêm ấy hai người bên nhau, mình đã lựa chọn của cái gì yêu hay trách nhiệm từ chưa có đủ căn đảm để cô đã không